Hola, saludos cordiales a todos y a todas. En esta oportunidad de la cátedra de formación ética y ciudadana se nos convoca a reflexionar y abordar el tema de la ética y la ciudadanía a través del análisis y reflexión de la conferencia realizada por el filósofo Fernando Savater, en la cual él reflexiona sobre el concepto de ciudadanía, entre otros, para pensar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos, ¿sí? Por lo cual realizaré una breve descripción, ¿sí? Y un análisis sintético sobre lo expresado por Fernando Savater. Él, a lo largo de su conferencia, aborda diferentes temáticas o términos, habla de ciudadanía, plantea al individuo, ¿sí? Hace un análisis sobre el mismo, habla de la sociedad, ¿sí? También habla sobre la conciencia y la reflexión moral, y también habla de la ética y su relación con la ciudadanía, ¿sí? Y por otro lado plantea también los valores comunes y compartidos entre la ética y la ciudadanía. Para empezar, me gustaría abordar el tema del individuo, que es uno de los conceptos que Fernando Savater aborda. Primeramente, él habla de este individuo único, particular, que tiene su propia ideología, sus propias creencias, sus propios objetivos, metas, visión de la vida, ¿sí? Este ser único y particular, que a su vez este ser único no se encuentra aislado, ¿sí? Sino que es un ser social. Y habla de que este ser humano tiene un doble nacimiento, por un lado este nacimiento biológico que todos hemos tenido, ¿sí? Y por otro lado, este doble nacimiento que tiene que ver con lo social, con la socialización, con la adquisición de normas, de reglas que nos permiten, que debemos todos adquirir, ¿sí? Asimilar, ¿sí? Para poder adaptarnos y para poder integrar una sociedad, ¿sí? Porque justamente una sociedad implica un conjunto de convenciones, ¿sí? Que vamos construyendo como sociedad, donde hay ciertas pautas y normas comunes que nos hacen que seamos esa sociedad y que nos diferenciemos de otras, ¿sí? Y por otro lado habla de este hábitat de significado, que cada ser humano va a crear como ese marco de significaciones, es decir, cada ser humano integra, ¿sí? Y tiene determinada visión de la vida, ¿sí? Tiene prioridades, tiene gustos, tiene una profesión, y en base a eso va a crear ese marco y otras tantas cosas más, ese marco de significaciones, ¿sí? Por eso él habla también, y que me pareció muy interesante esta conceptualización o el término que utiliza él de legión, de que cada ser humano es una legión, es decir, cada individuo de la sociedad cumple diferentes roles, asume diferentes roles. Es madre, es padre, es hijo, es hermano, es primo, pertenece a una congregación religiosa, tiene una determinada profesión, es doctor, es docente, es alumno. Cada ser humano es una legión. Pertenece a una tribu urbana, por ejemplo, ahora los adolescentes con las diferentes tribus urbanas como los emo, los blogger, o por ejemplo que pertenecen a algún grupo que tenga que ver, por ejemplo, con el folclore, ¿sí? Muy propio de la comunidad donde yo vivo, porque justamente es sede de del Festival de Cosquín, para dar ejemplos. Y entonces me pareció muy interesante porque es cierto de que cada ser humano somos una región, ¿sí? Y asumimos muchos roles, ¿sí? Dentro de la sociedad. También, por otro lado, él habló de que el ser humano debe ser consciente de su intervención y de su acción en la sociedad, ¿sí? El ser humano no es un engranaje más, no es una pieza más del rompecabezas, ¿sí? Es un ser único,
pero que está integrado y obviamente debe ser consciente de que él puede participar, puede intervenir socialmente, ¿sí? Bueno, esto era con respecto al individuo. Otro tipo de reflexiones que hace tiene que ver con la ciudadanía. Él plantea que la ciudadanía busca lo público, el intercambio, ¿sí? Nosotros buscamos interaccionar con otros, estamos en constante comunicación con otros. Y eso implica una cierta apertura, es decir, no podemos cerrarnos como sociedad. Es decir, que debemos ser permeables, ¿sí? Debemos ser permeables a otras formas de visión, a otras opiniones, a otras costumbres, a otras ideologías, ¿sí? No podemos cerrarnos, no podemos, como dice el filósofo, no podemos constituirnos en guetos, ¿sí? Y también plantea de que sí, bien las leyes son claras, pero que también lo importante es que son revocables. Ahí está el tema de la participación ciudadana. Nada es estático, nada es insuperable. Ahí está el tema de la participación y la gestión que tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, ¿sí? Para gestionar nuestro presente y sobre todo nuestro futuro. ¿Qué hacemos? ¿A dónde estamos parados? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Sí? Esto implica albergar determinadas pautas comunes. Como sociedad tenemos pautas comunes. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje tiene que ver con una construcción, con una convención, ¿sí? Como sociedad, ¿sí? Y hay que tratar de albergar esas pautas comunes. Por ejemplo, como sociedad que tenemos, ¿por qué? En donde haya la mayor cantidad de hábitats de significado. Que hablamos de que cada ser humano tiene este marco, este hábitat de significado que va construyendo. Entonces nosotros tenemos que ir hacia lo que tenemos en común entre todos, no a lo que tenemos en diferente, sino a lo que compartimos como sociedad, ¿sí? Como ciudadanos. Y que la ciudadanía requiere tener siempre una base mínima material, o si no, no podía conformarse como tal. Y acá tiene que ver con algo muy cierto, es que nosotros como ser humano todos tenemos determinadas necesidades, como las necesidades básicas, sin las cuales no podemos integrarnos, somos excluidos como ciudadanos. Cuando habla de la carencia o la falta de salud, la falta de vivienda, la falta de alimento, la falta de abrigo, ¿sí? Entonces la ciudadanía requiere tener, para poder existir y para no excluir a esos individuos, de una cierta base, ¿sí? De una base material. Ahora, otra de las cosas que plantea Fernando Savater implica esta relación, ¿sí? Entre la ética. Él plantea que la ética no deja de estar ligada a la ciudadanía, ¿sí? Porque la ética tiene que ver desde el aspecto político, ¿sí? Los individuos no son, como ya mencionaba antes, un organismo colectivo. No somos un ente que pensamos de la misma forma, vamos hacia el mismo lado, tenemos los mismos gustos. En el sentido de que pueden tomar decisiones, que son sujetos de acción, que intercambian opiniones y que tienen derechos, obviamente. Y la ética lo que busca es la plenitud del ser humano, de la persona, ¿sí? Y ahí habla también el tema de los valores y que estos valores surgen de las crisis, ¿sí? Por ejemplo, si yo veo un maltrato, si veo una actitud que, con la cual no estoy de acuerdo, va a emerger en mí una resistencia. Entonces, ante esa resistencia a esta cosa que está sucediendo, ¿sí? A este comportamiento, a esta acción, va a surgir un nuevo valor, ¿sí? Un nuevo valor para tratar de modificar esa situación, ¿sí? Por ejemplo, la discriminación, ¿sí? Ya sea discriminación sexual, discriminación hacia la mujer y el acceso al laboral, por ejemplo, ¿sí? Y también plantea el tema de la conciencia moral, ¿sí? Es indispensable
esta autorreflexión, porque la ética tiene que ver con una mirada hacia adentro y reflexionar cada uno individualmente qué es lo que hacemos y cómo lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Para qué lo hacemos, ¿sí? Esta autorreflexión tiene que ver mucho con la conciencia moral, ¿sí? Y con esta reflexión, es decir, el autor planteaba, por ejemplo, si todo me parece bien, si yo pienso que yo soy perfecto, lo que yo digo o como yo actúo es la forma adecuada y como deben actuar todos, entonces no está bien eso, porque no hay autocrítica ahí. Y, por ejemplo, podía citar el caso de Hitler, ¿sí? Y bajo los fundamentos de que ellos eran una raza eh, eh, mejor o la más preponderante, ellos fundamentaban los genocidios y las barbaridades que hicieron durante ese periodo, ¿sí? Entonces hay que tener una conciencia, una reflexión moral de lo que estamos haciendo, ¿sí? Sin ella no podríamos no podríamos tener una conciencia como tal, o sea, hay que reflexionar al respecto. Y otro de los aspectos que plantea es estos valores comunes entre la ética y la ciudadanía, la individualidad de las personas, es decir, hay ciertos límites que no se pueden trascender. Yo no puedo ir a golpear a mi vecino porque no me gusta la cara, por ejemplo, de mi vecino, ¿sí? Yo no puedo trascender ciertos límites que ya tienen que ver como la tortura, el genocidio, u otros tantos ejemplos. Hay ciertos límites de los cuales yo como ser humano no puedo trascender. El otro tiene que ver con la autonomía, que es con la capacidad de que yo soy autónomo, tengo mis gustos, mis preferencias, mis formas de vida, ¿sí? No soy un engranaje más, no soy una colectividad, soy un ser único. Y ahí también emerge otro valor que tiene que ver con la dignidad como ser humano. No hay que fijarse más en la capacidad como ser humano, no en el color de piel, no en su estatus social, no en el trabajo que realiza, ¿sí? También habla de la solidaridad y ahí aparece también el tema del auxilio y las posibilidades de auxiliar, por ejemplo, con lo que manifesté antes, esa base mínima que tiene que ver con las necesidades. Nosotros como sociedad generalmente somos solidarios ante una situación, por ejemplo, una inundación, que se hacen colectas o alguna catástrofe o simplemente auxiliar al vecino con un plato de comida. Ahí se tiene que ser la solidaridad, esa necesidad que no debe faltar de auxiliar al otro. Y el último valor tiene que ver con la tolerancia, es decir, a mí me puede o no gustar lo que hacen las otras, me puede o no gustar su elección sexual, por ejemplo, o su color de piel, pero no por ello yo debo accionar contra eso, sino que debo tolerar, ¿sí? Debo tolerar a ese otro que es diferente, ¿sí? Por eso es muy importante recalcar que todos los valores y límites, todos los valores y libertades tienen ciertos límites. Personalmente me gustó mucho las reflexiones abordadas por Fernando Savater. Creo que es muy importante, yo considero que es muy importante esta ética, ¿sí? Y la necesidad de enseñar y plantear, ¿por qué? Porque esto es una autorreflexión. Es una autorreflexión de dónde estamos, hacia dónde queremos ir como sociedad. Y él habla también de que todas las sociedades evolucionan, ¿sí? Pero que también para que evolucionen es necesario esto, es necesario este análisis, este acompañamiento de esta ética que nos va a poder permitir qué estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que haya gustado. Saludos cordiales a todos.